A ver, toda gran historia de un héroe tiene que tener un final, ¿no? Ya sea un último sacrificio, una retirada épica hacia el atardecer, vamos, un cierre en condiciones. Pero, ¿qué pasa cuando un héroe se hace tan pero tan icónico que su propia historia parece que no le deja marcharse? Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los protagonistas más famosos de la historia y su extraña incapacidad para decir adiós. Vale, vamos a empezar fuerte, pero fuerte de verdad, con una pregunta que lo puede cambiar todo. ¿Y si resulta que este héroe, que parece eterno, podría tener una fecha de caducidad oficial? Sí, una fecha programada para su despedida definitiva. Suena locura, lo sé, pero hay pistas que apuntan directamente a eso. Fijaos bien en esta cronología. Ojo que no es una cualquiera, ¿eh? Proviene de un proyecto en el que metió mano el mismísimo Akira Toriyama. A la izquierda vemos dónde estamos ahora mismo en la historia, en el año 789. Pero si avanzamos por la línea temporal, ¡boom! Llegamos a la fecha clave, año 801. Y según este material, ese es el año de la batalla final entre Goku y Vegeta. Y no una batalla cualquiera, sino un combate tan brutal que al parecer ambos desaparecen para siempre. Así que, la cuenta atrás, técnicamente, ya ha empezado. Bueno, para entender bien todo este lío, vamos a seguir un pequeño mapa. Primero, echaremos un vistazo a lo que fue casi un ensayo general de su muerte. Después, veremos qué pasó con el intento de pasarle el relevo a su hijo, Gohan. Luego, analizaremos por qué la muerte en esta serie acabó perdiendo casi todo su significado. Y para terminar, nos haremos la gran pregunta: ¿de verdad es posible un futuro sin Goku? Venga, pues vamos con la primera parte. Nos plantamos justo al final de la saga de Célula. Recordad ese momentazo, Goku se sacrifica y toma una decisión que en aquel entonces nos dejó a todos con la boca abierta y que parecía totalmente definitiva, que no lo resucitaran. Y aquí tenemos el meollo del asunto, las dos caras de la moneda. Por un lado, a la izquierda, la excusa que da Goku dentro de la historia. Oye, que yo soy como un imán para los malos. Si no estoy, la Tierra estará en paz. Pero a la derecha tenemos la verdad del creador, de Akira Toriyama. Simplemente quería pasarle el testigo a Gohan, quería que su hijo fuera el nuevo protector. Pero, a ver, un momento, pensemos un poco. ¿De verdad se sostiene ese argumento de Goku? ¿En serio él es la causa de todos los problemas que ha tenido la Tierra? Si lo analizamos con un poco de cabeza, la respuesta es un no como una casa. Es que solo hay que echar la vista atrás al Dragon Ball de los inicios para ver que esa lógica se cae por su propio peso. A ver, el emperador Pilaf, el ejército de la cinta roja, el rey Piccolo, todas estas amenazas que vemos aquí en la lista eran problemas de la Tierra, que no tenían nada que ver con él. De hecho, y esto es lo más importante, si Goku no hubiera existido, la Tierra habría caído y varias veces además. Y por si quedaba alguna duda, aquí llega el argumento definitivo, el jaque mate para su razonamiento. Y es que la línea temporal de Trunks del futuro lo deja clarísimo. En ese futuro, Goku muere de una enfermedad, ¿verdad? Y aún así, ¿qué pasa? Pues que los androides aparecen y lo destrozan todo. O sea que su ausencia no solo no trajo la paz, es que garantizó la destrucción total. Venga, pasamos al siguiente punto para ver cómo siguió la cosa. El plan, sobre el papel, era perfecto. Goku se queda en el más allá y Gohan se convierte en el prota. Pero algo falló. ¿Qué pasó para que ese relevo generacional no funcionara? Pues la respuesta nos la da el propio creador, sin pelos en la lengua. Toriyama lo admite en esta cita que tenemos en pantalla. Oye, que lo intenté, pero sentí que Gohan, comparado con Goku, pues no daba la talla para el papel. Así declaró. El personaje de Goku era, sencillamente, una sombra demasiado alargada. Y es que la saga de Buu empezó con Gohan como el gran héroe, ¿recordáis? Con su vida en el instituto, su alter ego del gran Saiyaman, pero al final, la presión del público y seguramente la propia sensación de Toriyama hicieron que el foco volviera, como un imán, a Goku. La gente simplemente no estaba preparada para despedirse de él. Y todo esto nos lleva a un problema de fondo en el universo de Dragon Ball. Un problema clave para entender por qué Goku en realidad no se puede ir nunca. Vamos a hablar de cómo la muerte se convirtió en un trámite, un simple bache en el camino. Y para ilustrar esto, ¿quién mejor que el pobre Krillin? Su contador de muertes y resurrecciones, que ronda del número que estamos viendo, es tan alto que ya es un meme, es una broma. Y claro, cuando el mejor amigo del prota puede morir y volver una y otra vez, pues la muerte pierde toda la gracia, todo su impacto. Esto, en el mundillo del guión, se llama tensión narrativa, como se explica aquí. Básicamente son las consecuencias, lo que te juegas. Si el peor escenario posible, que es la muerte, se puede arreglar yendo a buscar 7 bolas mágicas, ¿qué riesgo hay de verdad? ¿Qué consecuencias reales tiene fracasar? Pues ninguna. La sensación de peligro permanente se esfuma.
Y claro, esto es una bola de nieve que lo afecta a todo. Los sacrificios heroicos como el de Vegeta contra Buu pierden muchísima fuerza porque en el fondo todo el mundo sabe que va a volver. La derrota de un villano como Freezer pues no es para siempre. Y hasta la destrucción total del planeta Tierra, como se ve en el último punto, se puede deshacer con un simple deseo. Es como un gran botón de reset. Así que con todo esto ya sobre la mesa volvemos a la pregunta del principio. ¿Es de verdad posible un futuro sin Goku? ¿Puede esta franquicia, en algún momento, ir más allá de su personaje estrella? Esa fecha, el año 801 de la que hablábamos al principio, sigue ahí, como flotando en el aire, como una posibilidad. Era un final que diseñó el propio Toriyama, aunque fuera para un proyecto que hoy en día no se considera canon. Pero, ¿y si a pesar de todo fuera una pista? ¿Una pista de hacia dónde podría ir la historia en el futuro? Y lo más curioso de todo es que el universo de Dragon Ball está a rebosar de personajes que podrían tener sus propias historias increíbles. Imaginad, Trunks del futuro, sobreviviendo en su mundo destrozado. Piccolo profundizando en toda la mitología de los namekianos. El androide 17 como un inesperado guardián de la naturaleza. ¿O qué me decís de una precuela del maestro Muten Rossi en su juventud? El potencial es, de verdad, gigantesco. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. ¿Es Goku el pilar que lo sostiene todo, la gran fortaleza de Dragon Ball? ¿O se ha convertido, sin querer, en una especie de jaula de oro que le impide a la franquicia volar hacia otros sitios, hacia nuevos horizontes? Esa es la gran paradoja de un héroe que de momento parece que no tiene permiso para irse.